Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en una hora con la historia con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos con nuestros episodios hablando de nuestra historia, pero antes, si le parece, vamos a recordar y recomendar, como es habitual, el blog Más España, Más Democracia, Pío Moa. ¿Qué destacamos esta semana en el blog, don Pío? Bueno, estoy trabajando sobre un libro en torno al siglo de oro español, ¿no? Y una de las cosas que me ha llamado la atención es la importancia que tuvo el año 1492, que no es solo el descubrimiento de América. O sea, el año marca un hito fundamental, marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Por supuesto, en la historia de España y en la historia de Europa. Es el arranque de la exploración del mundo como un todo, no solo de América, de la interrelación entre los continentes y las culturas más alejadas, del conocimiento de la extensión y formas relativas de las tierras y mares, de la demostración indudable de la esfericidad de la Tierra, con consecuencias astronómicas y científicas generales, ¿no? O sea, en toda la historia de la humanidad no se había abierto un proceso semejante. O sea, nunca una fecha había marcado un cambio tan evidente. Esto es importante porque generalmente no se le ha dado la trascendencia que tiene, ¿no? Es un poco como la Segunda Guerra Púnica, con la que se abre realmente la historia de España y la historia de Europa, porque solo tenemos que pensar si hubiera ganado Cartago en vez de Roma, lo diferente que habría sido todo, ¿no? No sabemos cómo habría sido, pero desde luego muy diferente de lo que hoy conocemos. Es llamativo que se haya querido datar, ¿no?, el cambio de época en la toma de Constantinopla, de lo que llaman la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? La toma de Constantinopla por los otomanos, que fue en 1453, unos 40 y pico años antes, ¿no? Y en contraste con el año 1492, que marca el inicio de la mayor expansión de la cristiandad y la civilización europea, pues 1453 señala una gran derrota de las dos, de la cristiandad y de Europa. Aunque alguno de sus efectos fuera la llegada de nuevos textos clásicos al movimiento humanista italiano, que databa de antes. Esto es una cosa muy secundaria. Es probable que el autor de la división por edades fue un alemán protestante que se llamaba Celarius, en el nombre latinizado, pues haya tratado de eludir el año 1492. ¿Por qué lo ha eludido? Pues probablemente porque indicaba la obra de España. Hasta 1492 estas edades que se les ha puesto el nombre absurdo de antigua y media, o sea que son palabras que no significan nada y además inclinan a interpretaciones falsas, pues correspondían exclusivamente a Europa. Desde entonces, Europa se fue convirtiendo en el mayor protagonista o centro dinámico de la historia humana, hasta su entrada en decadencia después de la Guerra Mundial, 4 siglos y medio después. Y hay que decir más cosas sobre este tema, ¿no? Porque, como digo, se identifica con el descubrimiento de América, lo que es cierto, aunque pasarían algunos años hasta que se percatara en Europa de que se trataba de un nuevo continente, pero la importancia de la fecha, como digo, va mucho más allá, porque se abrió un proceso de consecuencias vastísimas. Una de ellas es que comienza por primera vez, como digo, la historia de la humanidad como tal. Hasta entonces el mundo civilizado se extendía desde China hasta España, por el sur de Asia, y unas culturas y otras, las grandes culturas, pues ignoraban entre sí, y todas ignoraban la existencia de América, un inmenso continente, y la existencia del mundo como conjunto. Pero el año 1492 abre una serie de descubrimientos sistemáticos y de exploraciones que permiten unificar hasta cierto punto la historia humana. Suele hablarse de eurocentrismo como una culpa,
pero el hecho histórico real es que Europa, o algunos países europeos, no fue toda Europa, pues se configuran como el elemento dinámico del resto. Nadie descubre Europa, sino que Europa descubre al resto y va extendiendo en diversos grados y modos pues su cultura, sustituyendo a otras culturas y condicionando a otras, superficialmente o con alguna profundidad. A unas y otras pues las va condicionando, ¿no? Este gran proceso, que tuvo unos rasgos fructíferos y otros más dolorosos, desde luego, y que exigía el cruce de los grandes océanos Atlántico y Pacífico, fue emprendido por los españoles. O sea, los portugueses, que según Camões se consideraban también españoles, pues se adelantaron en la exploración de las costas de África y el Índico, pero no cruzaron los océanos, cruzaron el Atlántico hasta después que los españoles. Y el caso de los vikingos apenas pasa de anecdótico. Los vikingos no descubrieron América, algunos llegaron allí, nunca supieron lo que era ni nada, ¿no? Y antes que ellos habían llegado los indios, mucho antes que ellos. Pero una cosa es llegar y otra descubrir. Este hecho, claro, no coincide con la imagen negro legendaria, ¿no?, que hoy predomina, y se ha intentado rebajar el protagonismo hispano de una manera pseudocientífica, declarando que, dados los avances técnicos europeos de la época, la travesía del Atlántico era prácticamente obligada, siendo irrelevante quién lo realizara primero. Bueno, esto sería verdad si pasáramos por alto que los imperios chino y otomano disponían de técnica suficiente para hacerlo y no lo hicieron. O que entre los europeos, solo Inglaterra, Holanda y Francia lo intentaron, pero sin conseguir imitar las empresas españolas hasta un siglo largo después, y sin apenas pasar entre tanto de la piratería y el tráfico de esclavos. Y que la exploración del mundo no se realizó como aplicación mecánica de la técnica, sino con enormes sacrificios, naufragios, motines, hambres, luchas con los nativos de las nuevas tierras, intrigas, dineros, leyes, etcétera. Y o sea que no fue una cosa tan mecánica y automática, ¿no? Sin el espíritu que permitía o incitaba a afrontar tantas adversidades, pues la técnica no habría valido de mucho. Aparte de que con una misma técnica pueden hacerse cosas muy distintas, como es bien sabido. Esto es importante, ya digo, porque es un año crucial, no solo en la historia de España y de Europa, sino del mundo. Por primera vez el mundo empieza a ver una historia del mundo, porque lo que llamaban la historia antigua y la edad antigua y media se referían solo a Europa. O sea, uno lo podían ampliar todo lo que quisieran, pero era Europa, ¿no? Fuera de Europa no hubo una edad antigua y media, que yo he propuesto cambiar, porque esas palabras no significan nada, por historia primero de constitución, que fue con el Imperio Romano, luego de supervivencia, cuando estuvo a punto de ser arrasada después de la caída del Imperio Romano de Occidente, otra después de asentamiento, cuando después de las invasiones y de todos aquellos problemas que hubo, pues empieza a asentarse con el románico, el gótico, etcétera, y luego la época de expansión, que es la que estamos hablando, expansión a partir del 1492. He tratado también una cosa curiosa, bueno, la he enfocado porque quiero escribir sobre la Segunda Guerra Mundial, que en mi opinión debe ser un poco reestudiada, por lo menos desde el punto de vista nuestro, que nosotros quedamos al margen, ¿no? El hecho de que la Segunda Guerra Mundial fuera el enfrentamiento entre tres grandes ideologías europeas y que terminara en la pérdida de la eurocentralidad mundial de Europa, sostenida desde 1492, pues plantea muchas cuestiones. O sea, ¿cuál es la naturaleza de las ideologías en general y a qué responden? ¿Cuál es su origen histórico? ¿Por qué nacieron en Europa y no en otros lugares? ¿Qué relación tienen con la religión cristiana? ¿Por qué cada una adoptó una encarnación nacional, por decirlo así? O sea, el liberalismo en Inglaterra, fascismo y nacionalsocialismo en Italia y Alemania, comunismo en Rusia. ¿Por qué tuvieron ese auge, ¿no? Sí. ¿Y por qué derivaron a un enfrentamiento a vida o muerte entre ellas? Que además terminó con el paso de Europa pues a la decadencia, indudablemente. He tratado también sobre los comentarios que hago en el blog,
Pues comentarios que llamo tácticos y estratégicos, ¿no? O sea, la actual degradación política genera constantes maniobrillas, expresiones y frases, falsedades de ocasión, provocaciones diversas, contradicciones, etcétera, que sugieren réplicas breves, por así decir, tácticas o zascas a veces, ¿no? que tienen valor momentáneo. En cambio, el análisis general del proceso político exige estudios más amplios, incluso libros, pero también resúmenes que por ir al fondo del asunto adquieren carácter estratégico. Los comentarios tácticos tienen el valor del momento, mientras que los estratégicos lo tienen permanente y deberían repetirse, difundirse e insistir mucho en ellos hasta que se volvieran un lugar común en la opinión pública. Esto es lo que han hecho precisamente las izquierdas y los separatistas, ¿no? Un ejemplo de estratégico es el que pongo ahora, porque izquierda y separatistas hicieron del antifranquismo desde la transición la justificación y el contenido de la mayor parte de su política. Este es el comentario, digamos, estratégico. He puesto otros, ¿no? Dice así: te has tragado todo lo que cuentan del franquismo sin fijarte en quiénes son los que lo cuentan. Son los asesinos de la ETA, los corruptos del PSOE, los déspotas y chiflados separatistas, los criminales comunistas, los señoritos golfos del PP. Tú verás si te conviene entrar en ese club de malhechores que intenta declarar delito el llevarles la contraria, es decir, relatar la verdad. Eso es. Como delito. Ya. Todos ellos, con unos u otros matices, odian a Franco. ¿Y por qué le odian? Pues claro está, porque Franco representó lo contrario de ellos: la unidad nacional, la paz interna, la prosperidad, la libertad personal, una honradez muy superior a la de ellos. Así que no te dejes engañar por la argucia de que Franco fue un dictador y ellos son demócratas. Lo que ellos entienden por democracia es la disgregación nacional, la pérdida de soberanía y satelización a otras potencias que invaden nuestro territorio, el enfrentamiento entre españoles, el ataque multiculturalista a nuestra cultura, la colonización cultural por el inglés, el nivel de paro más alto de Europa, la combinación del aborto masivo con una masiva inmigración salvaje, la pretensión de dictar hasta nuestros sentimientos e intimidad, el ataque a las libertades de expresión, investigación histórica, asociación y cátedra, una universidad corrupta. Esto es lo que es la democracia para estos que se llaman demócratas, ¿no? Y precisamente esos rasgos de falsa democracia, más la supeditación a Stalin, fue lo que en los años 30 llevó a España al borde de la disgregación y la sovietización, y provocó la guerra. Para superarlo fue necesario un régimen de autoridad y rigor que a continuación libró a España de la guerra mundial y derrotó un criminal aislamiento que pretendía hambrear al país. Reconstruyó económica y sobre todo socialmente a España y creó una nueva sociedad apta para una democracia no caótica ni suicida, como fue la República. Una república abocada a un frente popular compuesto de disgregadores y sovietizantes. Llama dictadura, si quieres, pues a ese régimen que salvó a España del desastre. Pero hay dictaduras y dictaduras como hay democracias y democracias. Al franquismo se debe todo lo positivo de que hoy disfrutamos, cada vez más amenazado por ese infame club de odiadores de Franco. Se debe la unidad nacional, la paz y concordia entre los españoles, la democracia o lo que queda de ella, etcétera. El franquismo no debe volver porque cumplió su misión histórica, pero nuevamente se hace necesario derrotar, defendiendo la historia y la democracia, a quienes no han aprendido del pasado y nos amenazan con los viejos males. Esto es, como digo, es un comentario que si se difunde mucho, se insiste en él, etcétera, pues va creando opinión. Más allá de la réplica momentánea a cada una de las fechorías que está haciendo toda esta gente, ¿no? Bueno, también tengo que decir que acaba de salir la edición de bolsillo de mi libro La Reconquista y España. Muy buena. En el año 711 una invasión musulmana destruyó a la España del reino hispano-godo de Toledo e implantó en su lugar al Andalus, un régimen y sociedad islámicos de lengua árabe, poligamia, sharia, etcétera. No solo se impuso un nuevo poder o poderes políticos distintos, sino una civilización profundamente diferente. Pero el reino hispano no fue olvidado, y a partir de débiles núcleos se abrió un proceso histórico por el que casi 8 siglos después España volvió a unificarse, salvo Portugal, dentro de la civilización cristiana y europea, con fuertes rasgos culturales propios. Ese proceso solía llamarse
la restauración, porque buscaba restaurar el Estado y cultura anteriores a la invasión, y más tarde pasó a denominarse Reconquista, porque eso es lo que fue exactamente, una restauración conseguida por sucesivas campañas militares. Reconocer los hechos como lo que realmente fueron, pues basta viajar al norte de África para ver la diferencia cultural, de civilización, etcétera, ¿no? Y ese es el primer paso para elaborar una historiografía veraz y racional. Sin embargo, llevamos muchos años en que una universidad degradada niega la evidencia, trata de ocultarla. Además, no hablan en árabe, escriben en árabe, escriben en español. Bueno, pues tratan de ocultarla por un pueril deseo de anular el pasado, la historia, y de suscitar una añoranza infantil por Al-Ándalus o por la disgregación de España en los reinos medievales, borrando la raíz histórica y la base cultural, política y los objetivos unitarios de aquellos reinos. Y se trata de una política hispanófoba que solo puede asentarse en distorsiones radicales de la historia, ¿no? Por eso he escrito La Reconquista y España, que, como digo, acaba de aparecer su edición de bolsillo. Sí. Muy bien. Pues con esto podemos ir, si le parece, al tema que hoy nos ocupa. Exactamente. Que en la sesión pasada hablábamos del contraste entre las atrocidades y hechos tremendos que ocurrían en el resto de Europa y la tranquilidad y la paz y la diversión que existía en España, ¿no? Esto es importante porque ya Julián Marías explicó que en aquella época en España había un espíritu de alegría, porque habían superado la guerra civil, porque no estaban sometidos a las barbaridades que ocurrían en Europa, etcétera. Es normal, a pesar de las estrecheces, que eran unas estrecheces en gran parte provocadas por el exterior. Digamos, como pues había una gran afición al deporte, sobre todo al fútbol, al boxeo, había hockey sobre ruedas, sobre todo en Cataluña, estaba el toreo, el circo. Fue una época además de coplas, boleros, pasodobles, tangos. La música tradicional y la mexicana seguían marcando el ambiente en las salas de fiesta, la radio y los festejos populares también. Por ejemplo, en el 44 las fallas de Valencia tuvieron una animación especial. Se seguían componiendo zarzuelas como por Sorozábal, zarzuelas muy aplaudidas, como Black el Payaso o Don Manolito. Y por los pueblos circulaban pues pintorescas compañías de teatro itinerantes y cundía la moda de las animadoras, o sea, cantantes de ocasión en cafés, hoteles, balnearios, verbenas de barrios y pueblos, en fin, estas cosas, ¿no? Canciones que permanecen, como la de Jorge Sepúlveda, Mirando al mar. Mirando al mar. Marica Maggiari, de los vieneses. Los vieneses eran una compañía que huyó de Alemania, creo que eran judíos, y se afincaron en Barcelona y llegaron a tener un gran papel en la televisión española cuando llegó la televisión, ¿no? Pues canciones como aquella de Recuérdame, que recordar es volver a vivir, etcétera, ¿no? Precisamente el grupo de variedades de los vieneses, formado por austríacos y otros centroeuropeos, que algunos los recordarán, ¿no? Como Arthur Kaps, Herta Frankel o Franz Johann, pues ya digo, se habían afincado en Barcelona, desde donde hacían frecuentes giras por todo el país. Y dice Vizcaíno Casas que revolucionó el teatro español. Y años más tarde cubriría muchos programas televisivos, como digo. Y en 1944 nació la Orquesta Municipal de Barcelona, con ambiciones muy, muy elevadas, ¿no? Estamos, digo, en el 44, que es el penúltimo año de la Guerra Europea. De la Guerra Europea, efectivamente. Pues entonces también estaban penetrando las modas y estilos procedentes de USA, a través del cine sobre todo, que fue su vía cultural privilegiada e indirectamente política.
y estrellas de Hollywood como Gary Cooper, Greta Garbo, Charles Boyer se hacían muy populares. Había también cierta afición al jazz en algunos círculos de aficionados y bandas musicales, y minoritariamente se iban haciendo conocidos pues Glenn Miller, Duke Ellington o Louis Armstrong, ¿no? Es decir, todo esto era parte del ambiente, aunque lo que predominaba era, ya digo, pues la música tradicional, los tangos, pasodobles, en fin, boleros, los boleros muchísimo. Ujú. Y pues además de Hola, porque apareció la revista Hola, que luego sería imitada incluso en Inglaterra, pues apareció la revista humorística que se llamaba Cucú, y comienza la edad dorada del tebeo español, con la serie de Manuel Gago, El guerrero del antifaz, un héroe romántico cristiano de la Reconquista en lucha contra unos musulmanes que no siempre son malvados. Y en un plano intelectual más elevado pues nació la estafeta literaria, donde iban a escribir tantos de los más destacados autores, empezando por Pío Baroja. Y a través de ella, Juan Aparicio, que era un promotor intelectual y cultural falangista, muy interesante, pues revitalizaba el Ateneo de Madrid. El Ateneo de Madrid había sufrido una decadencia en la República. Como decía Azaña, se había convertido en un nido de botarates, ¿no? Y, por ejemplo, Jacinto Benavente, muy integrado en la situación, pues recibía la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, volvía a la Feria del Libro de Madrid, es decir, en el Paseo de Recoletos, y la Feria del Libro de Barcelona, lo cual mostraba cómo mejoraba el mundo editorial. O sea, aquel año se publicaron 2.200 títulos en Barcelona, que se convirtió en el primer centro de la edición española, y 1.500 títulos en Madrid. Además fue un año importante para la poesía, porque en Madrid, en León, por ejemplo, nació la revista Espadaña, orientada por Victoriano Kremer y Eugenio de Nora. Estas cosas están muy olvidadas, pero deben recordarse porque el cuento del páramo cultural no tiene nada que ver, igual que no tiene nada que ver la España triste y horrible que nos pinta ahora en los años 40. Claro. No tiene nada que ver, es una falsificación. Lo que pasa es que desgraciadamente quienes deberían reivindicarlo mediante estudios y no simplemente mediante gritos o consignas, pues no lo han hecho. Quien ha hecho la historia cultural de la época, pues la han hecho los enemigos de Franco, que curiosamente son también los enemigos de España, ¿no? En cambio los otros no han hecho nada. Así que es un poco cuando hay la queja, es que el cine actual español es muy sectario. Bueno, es sectario porque lo hacen quien los hace, pero los otros no hacen nada, entonces, pues, o la novela, ¿no? Entonces, pues así es. Y pues la tendencia, por ejemplo, la tendencia de Espadaña, la revista esta de poesía, pues contrariaba abiertamente la tendencia neorrenacentista o neoclásica de Escorial o de Garcilaso, que eran otras dos revistas más bien centradas, que trataban de desarrollar el espíritu de aquella época, que era la mejor época de España, ¿no? Del siglo de oro, ¿no? Y bueno, el inconformismo de este grupo de poetas, un conformismo estético y político, y sus traducciones de poetas extranjeras, o su inclusión de trabajos de Gerardo Diego, Damas Alonso, Alexandre, etcétera, pues esto buscaba entroncar con la poesía de la generación de 1927, saltando por encima de la generación más identificada con la guerra civil y con sus resultados. O sea, tenía un toque un poco antifranquista, ¿no? Muy, en fin, no abierto y tal, pero implícito, ¿no? Era una poesía cargada de un patetismo algo retórico, en la línea tremendista en boga aquellos años, ¿no? Sí. El tremendismo que en cierto modo empezó con la vida de Pascual Duarte de Cela, ¿no? De Cela, Gabriel José Cela, sí.
sí, o sea, dar un toque un poco tremendo a las historias, ¿no? Por ejemplo, un libro típico de aquella corriente fueron los poemas de Dámaso Alonso, Hijos de la ira y oscura noticia, con versos como esos tan citados. Dice, Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. Dice, a veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en que hace 45 años que me pudro y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué 1.000 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Claro, esto es un poco exagerado, por decirlo de alguna manera, pero es un tipo de poesía que va con la época y que después en toda Europa, sobre todo después de la Guerra Mundial, pero ya antes también, pues ya existía. Esa visión pesimista y un poco desesperada, y un poco también de pose, ¿no? Pues aquel año, por ejemplo, Vicente Aleixandre, premio Nobel luego, pues publicó Sombra del Paraíso, un libro de poemas pesimistas en el que contrasta el mundo puro y virginal anterior a la aparición del hombre con la perversión introducida por este. En cierto modo era como ecologista, ¿no? Sí. Antes de... Dice, humano, no nazcas. En palabras del autor, intenta ser un cántico a la aurora del mundo desde el hombre presente, un canto a la luz desde la conciencia de la oscuridad. Es decir, esto, ya digo, por una parte estaba el ambiente popular, que era alegre y tal, y por otro el ambiente de algunos poetas y escritores que era muy lúgubre. Pero este ambiente se había desarrollado mucho en toda Europa entre las dos guerras mundiales, ¿no? Entre las dos guerras. La conmoción literaria del año fue la novela Mariona Rebull, estamos en el 44, de Ignacio Agustí, que es la primera de una serie. Ignacio Agustí está muy olvidado y es uno de los mejores, es un buen, excelente novelista del siglo XX español, ¿no? Está olvidado por otros que son muy inferiores a él, ¿no? Ya digo, era una serie que se titulaba La ceniza fue árbol, que se compuso de otros 4, El viudo Rius, Desiderio, 19 de julio y Guerra Civil. En ella relata pues la evolución de la burguesía barcelonesa desde principios del siglo hasta la guerra, a través de una familia, con un estilo un poco reminiscente del realismo decimonónico, ¿no? Agustí atribuirá su extraordinario éxito, aparte de su mérito literario, a que Mariona Rebull, era un símbolo de una Barcelona herida, proscrita, vapuleada, ciudad entonces regada cotidianamente por la prosa engolada e indigesta de don Luis de Galinsoga, que aparte de ello era un perfecto caballero. Era tratar a Barcelona como lo que es, explicar cómo había sido, radiante, apasionada, fabril, gozosa. Bueno, este Galinsoga dirigía La Vanguardia y bueno, llegó a hacer unos comentarios bastante hostiles a los catalanes, por lo que fue destituido, ¿no? La novela sería llevada al cine 2 años después por Sáenz de Heredia, que también había dirigido Raza, con guión de Franco, y mucho más tarde el grupo de novelas que daría lugar a uno de los seriales más costosos y más exitosos de la televisión española, La saga de los Rius. Muy buena. Todo esto está olvidado. Está proscrito, más que olvidado, proscrito por autores que son bastante inferiores, ¿no? Esto es lo que venía a decir también Julián Marías. ¿Cómo eso del páramo cultural? Sí. ¿Quién dice el páramo cultural? Pues lo dice gente que no vale gran cosa, ¿no? Que los páramos son ellos, ¿no? Sí, realmente, ¿no? Agustí había pasado 2 años de corresponsal de la Vanguardia en Suiza y había aprovechado para escribir su novela. Y en ese tiempo había experimentado una evolución política no inhabitual, conforme la fortuna en las armas abandonaba a Alemania, pasando desde la falange al monarquismo, en contacto con el círculo de Don Juan. Ya hemos visto cómo estos monárquicos estaban intrigando de una manera que podría haber llevado a la catástrofe. Pues allí conoció Agustí a López Oliván, uno de los principales consejeros de Don Juan, era un diplomático y jurista de bastante talla, ¿no?
estaba también en el Tribunal de La Haya, pero era bastante apático. Dice, hablando de la función que ejercía cerca de don Juan, acostumbraba a decirme, yo soy como esos curas que dicen misa y no creen en Dios. Todas las fuerzas del rey las tiene Franco. Sin su anuencia no habrá restauración. Dice, en julio del 36 López Oliván había sido citado a París por unos políticos del Frente Popular que querían tentar a Francia para intervenir en la Guerra Civil Española, a su favor, claro, ofreciendo a cambio las Islas Canarias. Dice Oliván, me levanté y me fui. Me fui no solo de la reunión, sino de la embajada. La embajada del Frente Popular al principio de la guerra. Esto estaba igual que Prieto, ¿no? Estaban perfectamente dispuestos a entregar trozos del territorio español, sea Inglaterra, a Francia o tal, con tal de que les ayudase a ellos, ¿no? A ellos. Dice, para empezar, Franco no tiene enemigos. La monarquía española tiene en su activo su lustre histórico, su independencia absoluta y su gran popularidad. La verdad es que la popularidad de la monarquía entonces era mínima, ¿no? Son condiciones ideales para triunfar. Era un análisis muy entusiasta, pero no muy agudo, ¿no? Oh. Incluso sin conocer lo que pasaría luego. La revista Destino, a la que él había estado muy ligado, pues... O sea, esto que he dicho no es de Oliván, sino, lo de Oliván es lo de la embajada en París, pero sí. Agustí era el que decía, el que aseguraba que afirmaba en el 44 que el régimen de Franco se halla en disolución, pero que la monarquía tiene magníficas posibilidades porque no tiene enemigos. Jolín, que no tenía enemigos. Oh. Tenía muchos enemigos y sobre todo tenía muy poca gente afecta. Bueno, pero la revista Destino, que Agustí estaba muy ligado a ella, pues había experimentado la misma evolución. La revista Destino fue muy importante en el franquismo, ¿no? Era falangista al principio y terminó siendo antifranquista ya en los años 60. Y había pasado del falangismo pues a un monarquismo aliadófilo, porque claro, quería una monarquía tutelada por Inglaterra, en definitiva, ¿no? Y a consecuencia de ello, había sufrido un asalto de falangistas barceloneses que se consideraban traicionados. Esto del asalto a revistas ha sido importante en Barcelona, ¿no? En 1905, unos oficiales asaltaron la revista nacionalista Cucut, que había causado un escándalo político extraordinario. Pero durante la República, las juventudes separatistas también realizaron asaltos parecidos a periódicos, pero parece que nadie ha querido hablar de ello. Bueno, pues también estaba en plena evolución Dioniso Ridruejo. Después de su ruptura con el régimen a su vuelta de la División Azul, pues había sido confinado en Ronda y poco después se le había autorizado a establecerse cerca de Barcelona. En 1944 publicaba en Arriba y poco después en Solidaridad Nacional, dirigida por Luis Santamarina. Era un escritor que estuvo condenado varias veces a muerte por el Frente Popular y que se salvó un poco por los pelos, ¿no? Y Ridruejo escribía en el órgano de la Falange, que era Arriba, pues artículos más bien literarios, ¿no? Seguía manteniendo su fe falangista, pero con muchas más dudas, y pensando en la jubilación honrosa de la Falange, que a su juicio ya no representaba nada real en España. Esto lo expondría en una nueva carta a Franco en 1947. El propio Serrano Suñer llegaba a conclusiones parecidas ante las negras perspectivas de posguerra, ¿no? O sea, de la posguerra de la Guerra Mundial. Es lo que hemos estado analizando en estas sesiones anteriores, ¿no? Era Franco Franco, por ejemplo, mantenía una calma que, ya digo, sacaba de quicio a Hoar y a otros, ¿no? Bueno, durante el otoño, Agustí y los promotores de la revista Destino, se llamaban Vergés y Teixidor, pues daban los últimos toques al proyecto de un premio literario, tiene interés, un premio literario en Barcelona, al que pusieron el nombre de Eugenio Nadal.
Eugenio Nadal era un combatiente franquista, escritor y redactor de la publicación que acababa de morir, la de Destino, que acababa de morir con 28 años. El premio, que, bueno, se convertiría en quizás el más prestigioso de España, uno de los más prestigiosos, pues iría descubriendo a autores como Miguel Delibes, a José María Gironella, Elena Quiroga o Sánchez Ferlosio. La iniciativa partió de Agustí y Vergés dudó al principio muy equivocadamente de su viabilidad económica. Y ante el éxito que tuvo la iniciativa del Premio Nadal, pues unos años más tarde, al salir Agustí de la revista Destino, pues Vergés temió que pudiera llevarme conmigo a un premio que en definitiva yo había fundado, y se apresuró a patentar el nombre Nadal como si fuera una marca de detergente. Nadal de Navidad en lengua catalana, pero no se refería a la Navidad, sino a este autor falangista, ¿no? Catalán. Claro. Bueno, pues alguien que se enteró del proyecto fue César González Ruano, que era uno de los periodistas más conocidos ya desde los años 30, e intentó la picaresca de quedarse con él por anticipado, dando por supuesto que se presentarían obras sin ningún valor, lo cual en parte resultó así. Sobre González Ruano, era uno de los articulistas de prensa españoles más destacados del siglo XX, también poeta y novelista, pues se contaban anécdotas a veces siniestras. Según los rumores, de difícil confirmación, había permanecido preso de la Gestapo en Francia, esto es verdad, debido a que aprovechaba la necesidad de los judíos perseguidos para suministrarles documentación falsa, cobrándosela a un alto precio. Esto parece que tuvo algo de cierto, pero no está del todo claro, ni mucho menos. Bueno, pues ese año también publicó Javier Zubiri su libro Naturaleza, Historia, Dios, considerado un clásico de la filosofía española del siglo XX. En sus obras, Zubiri encuentra que la tradicional discusión en torno a la existencia de Dios es insuficiente a su objeto por ser demasiado conceptual y apoyada en nebulosos argumentos metafísicos, de los que, dice él, brota un Dios abstracto y en cierto modo no religioso, ¿no? Y para superar el problema propone la idea de religación a partir de la experiencia de la realidad, lo que llama el realismo radical. En fin, esto es un poco complejo, pero según él, el ateo limitaría la experiencia de lo real, que le lleva a buscar el fundamento de la vida en la fe en objetos como la ciencia, la humanidad, entre comillas una parte de ella, el proletariado, por ejemplo. En cuanto al agnosticismo, aparece como una frustración sistemática del impulso por conocer, que queda contenido y autolimitado en una fase inicial del mismo, ¿no? Es interesante, antes de seguir, que González Ruano creyó que iba a ganar el premio. Sí. Pero no fue así. Porque resulta que salió una novela de muy buena calidad, que se llamaba Nada, ¿cómo se llamaba esta mujer? Es muy famosa, que luego escribió otras novelas y ha sido olvidada por ello. No, Matute no. No. Bueno, la cabeza. Ya me acordaré. Bueno, pues ese año, como digo, también publicaba Javier Zubiri su libro y en fin, que más o menos digo un poco cómo estaba tratando, que es un clásico de la filosofía española, ¿no? Zubiri consagró su vida al estudio, la especulación, la enseñanza y el pensamiento, y tiene una cosa muy curiosa, una anécdota muy significativa, que después del franquismo, pues Gonzalo Fernández de la Mora dice: no falté a ninguno de los homenajes que se le rindieron a Zubiri. En el último tomó la palabra el banquero y mecenas del filósofo Juan Lladó, quien afirmó que el retiro en que vivía Zubiri era una especie de exilio político en el interior. Eso del exilio interior se cultivó mucho, es una farsa total, ¿no? Y que el Estado franquista le había impedido la docencia por su presunto talante liberal.
Cuando concluyeron los discursos, me acerqué al estrado que presidía Zubiri y delante de él, que estaba turbado, le dije a Lladó: eso que acabas de afirmar deberías saber que es falso de toda falsedad. El Estado creó para Zubiri una cátedra en Barcelona y nada menos que la editora nacional le persuadió para que recogiera en un volumen sus primeros artículos bajo el título Naturaleza, Historia, Dios. Las razones de la retirada vida que llevaba el maestro no son políticas, sino eclesiales. Zubiri me oyó en aprobatorio silencio y Lladó se quedó sin palabras. Ujú. Eso es un ejemplo más de la falsedad y la que se ha impuesto en general en la vida, en la universidad, en la vida cultural española, ¿no? Todo el mundo quería hacerse, en fin. Porque Zubiri pasó la guerra civil en París y al terminar volvió a España, donde le fue ofrecido el decanato de la Facultad de Filosofía de Barcelona. Rechazó el puesto, pero aceptó la cátedra de filosofía. Y en el 42 pidió una excedencia ilimitada y se trasladó a Madrid, porque el Banco Urquijo le amparó como mecenas para dedicarse de lleno a investigar los temas que le interesaban y organizar cursos privados según una metodología propia. O sea, no volvió a la universidad por imposición del Vaticano, que tenía escrúpulos ante el escándalo de que un ex sacerdote casado apareciera con esa publicidad. Tenemos, por ejemplo, para hablar de filosofía, que es un aspecto más, pues Julián Marías consideraba el libro este de Zubiri como el de mayor interés de él. A su vez, Marías, que había tenido percances con la universidad, pues organizaba sus cursos, traducciones y sus trabajos, ganándose la vida fuera del ámbito oficial de la universidad, que le estaba vedado, ¿no? Si bien mantenía estrecha relación con muchas de sus personalidades. Dice Julián Marías: esto fue lo que me hizo sentir el valor del liberalismo económico. Me había interesado siempre el político intelectual. Lo económico me había inspirado menos atención. En la España posterior a la guerra, descubrí el inmenso alcance de la economía privada. Poder comprar la carne, las verduras o los trajes en un comercio particular, no en un mercado estatal. Poder publicar en una editorial privada o en una revista del mismo carácter, aunque fuese con censura. Cobrar algún dinero de una empresa también privada, no del omnipotente Estado. Todas las libertades dependían de esta. En España no había libertad política. En realidad, había libertad política para los nacionales, para los 4 grupos o familias que habían ganado la guerra. Y no la había para los que habían ocasionado la guerra, comunistas, socialistas y separatistas, básicamente, ¿no? Para ellos sí que no había, era un peligro, seguían siendo un peligro, ¿no? Sobre todo los comunistas. Pero, dice, la economía estaba intervenida y mediatizada, pero eran cortapisas a una realidad que seguía siendo privada, múltiple, con la cual se podía contar y tratar. Había un coeficiente muy apreciable de libertad personal y social, porque subsistía un sistema económico que en sus líneas generales era liberal. Esto podemos compararlo con ahora, cuando el Estado pretende dictar hasta los sentimientos de las personas, ¿no? Con eso del delito de odio, ¿no? Que además siempre es delito de odio en una dirección. Siempre es en una dirección, claro. Y cabe añadir que el sistema económico subsistía porque el régimen, que nunca creó un Estado elefantiásico, muy lejos de ello, un Estado mucho menor que el que tenemos ahora, pues lo encontraba a su vez conveniente a que la economía. Entonces, un indicador de interés es el número de funcionarios, que en esos años rondaba los 280.000 para unos 26 millones de habitantes. Es una cifra que se puede comparar con las actuales, de en torno a 1,5 millones en la Administración Central y Autonómica, sin contar los 500.000 de la Administración local, para una población de 42 millones. O sea, el Estado se ha ampliado enormemente, lo que va precisamente contra uno de los, vamos a decir, dogmas liberales. El Estado debe ser pequeño. En fin, una estampa de la época, el doctor Gómez Ulla pues presidía la clausura del curso de perfeccionamiento médico en 1944 en la Facultad de San Carlos, y pronuncia su discurso embutido en un abrigo, igual que los presentes en la mesa y los asistentes, porque no marchaba la calefacción, en una época con ciertas estrecheces, ¿no? Bueno, pues volviendo al premio Nadal, se falló
a principios en enero del 45. Dice, cuando la burguesía llega al término harta de pavo relleno de champaña familiar, de aullidos, de chiquillería, de regalos a la suegra, de llantos, quejidos, disparos de pacotilla, toques de corneta infantil con ansia de desatar tantos lazos familiares. Bueno, dice González Ruano, como dije, pues esto lo está contando Agustí, claro. Creía, vimos luego las pequeñas trampas que se hacían entre él y Vergés, ¿no? Sobre el premio, ¿no? Pues creía tener el premio en el bolsillo, dice Agustí. No dejaba de admirarme el ver a Ruano enfrascado hasta las 5 de la madrugada en diálogos estériles, lúbricos o alocados, mojados en litros de alcohol, con jóvenes poetas que jamás he vuelto a ver, barbotando frases ininteligibles y dando tumbos entre los muebles de su casa, entre risas, canciones y atropelladas locuras un día y otro, para dar cima simultáneamente a esa novela que se titularía La terraza de los Palau, y cuyo número de cuartillas veía yo crecer sobre el velador del Chiringuito. El Chiringuito era un bar en la playa que frecuentaba ¿no? de González Ruano, sí. En el que con puntualidad sorprendente, casi taumatúrgica, se sentaba a escribir cada mañana a las 10, después de las noches que pasaban. Para mí era un fenómeno inexplicable, porque después de leída la novela, resulta que estaba mucho mejor de lo que cabía esperar de las rociadas nocturnas de Pernod que había recibido. Bueno, concurrían varias novelas de bastante calidad, no muchas en general, ¿no? De mucha calidad, pero a última hora, pues llegó con sellos de urgencia una titulada Nada, de la autora, que era Carmen Laforet. Carmen Laforet. Se nos olvidaba el nombre. Eso es, en 1944 Carmen Laforet, sí. Sí, y esto ya dice, fue una completa sorpresa. Dice Agustín, la fuerza de la novela de la joven escritora me impedía considerar cualquier otra posibilidad que no fuera votarla a ella, como así fue. La obra es muy notable, pese a algunos fallos primerizos, pero enseguida recibió los parabienes de Azorín, o desde el exilio de Sender y de Juan Ramón Jiménez. El título se inspira en un poema de Juan Ramón Jiménez, un poema que dice: a veces un gusto amargo, un olor malo, una rara luz, permiten intuir la verdad no sospechada, la nada, el sinsentido de las cosas. Es la protagonista, que se llama Andrea, por cierto que Andrea es un nombre masculino en italiano y mucha gente lo confunde, ¿no? Pues habla de una tal Andrea italiana y es un tal. Bueno, pues llega a Barcelona para estudiar en la universidad. Me parecía, dice, cito, una aventura agradable y excitante aquella profunda libertad en la noche. El olor especial, el gran rumor de la gente, las luces siempre tristes tenían para mí un gran encanto. La maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande, adorada en mis sueños. Mi equipaje era un maletón muy pesado, porque estaba casi lleno de libros, y lo llevaba yo misma con toda la fuerza de mi juventud y mi ansiosa expectación. Bien, pues el relato desenvuelve el choque entre el entusiasmo juvenil ante el descubrimiento de la vida y la realidad sórdida figurada en la familia compuesta por su abuela y sus tíos, en un gran piso empobrecido donde habitará la chica. La presencia del hambre y sobre todo las relaciones degradadas entre los personajes pues quedan dibujados con fuerza, ¿no? Por ejemplo, Juan, que intenta vivir como artista pero carece de talento y desfoga su frustración a golpes con su mujer. Gloria, una mujer muy materialista y muy elemental. La tía Angustias, de un aparente rigor moral, pero hipócrita y sin alegría. O Román, que vive su vida algo enigmática al margen de los demás, pero gozando en envenenar las relaciones entre ellos. Es decir, es una visión en el plano doméstico que podría ser un poco también tremendista al estilo de la familia Pascual Duarte, ¿no? Pero es mucho más optimista, ¿no? Conviene ver estas cosas porque, como digo, había talento entonces, ¿no? Este tal Román pues posee talentos de artista y es seductor. Dice, cuando evocaba en su música los deseos impotentes de mi alma, dice la autora, pero es destructivo y sin escrúpulos y termina suicidándose. La criada, algo demoníaca, la abuela bondadosa y medio loca, dice, cito también de la novela,
cuántos días sin importancia. Los días sin importancia que habían transcurrido desde mi llegada me pesaban encima, cuando arrastraba los pies al volver de la universidad. Me pesaban como una cuadrada piedra gris en el cerebro. Luego trata la amistad con Ena, la compañera de estudios, que es rica y bella, ¿no? Y despreocupada y caprichosa y banal, aunque tiene buen fondo, y termina huyendo con su familia por ir a Madrid, en un final que no queda muy logrado, pero el conjunto de la novela es una novela importante. Yo diría incluso que muy importante, ¿no? Puede haber en la novela un toque autobiográfico, porque la autora, nacida en Barcelona, pues se había criado en las Canarias hasta los 18 años, también había ido a estudiar a Barcelona, había dejado a medias la carrera y se había trasladado a Madrid. O sea, dentro del tópico social, pues se ha analizado la obra como una pintura de la época desde el título, pero la verdad es que no es así. O sea, como un reflejo de la situación que había en España. La inadecuación claro, la autora no se creía tales versiones, trataba un hecho que es posible y que sí es posible siempre, o sea, este tipo de cosas ocurren siempre, ¿no? Pero pues es el que la autora no siguiera, no digamos, o sea, no comulgara con estas versiones, ¿no? Pues hizo que fuera relegada al desdén por la cultura hegemónica en España durante decenios, ¿no? Por ejemplo, ella escribió años más tarde otra novela, La mujer nueva, sobre su reconversión al catolicismo, que claro, eso acabó de perderle el aprecio de los progresistas, ¿no? En los años 70 se declaraba ajena a las banderías literario-políticas, que a su juicio eran estériles, ¿no? Nos quedan 2 minutos, don Pío. 3 minutos. Bueno, para ir pues rematando. Digamos que su tema y enfoque, que es el contraste entre las ilusiones juveniles y su devastación por las miserias y trivialidades de la vida, o por el fracaso en afrontarlas, pues hacen de ella, de esa novela, pues una obra muy poco común en la España de la época, y yo diría también que en la España actual, ¿no? Sí. Es una novela algo extraña, también en contraste con los sangrientos torbellinos próximos a la frontera española, pero que refleja un poco dentro de la sordidez que retrata que es una sordidez pero sin atrocidades, ¿no? Y además es una sordidez que es eterna, por eso la novela vale, si solo fuera un retrato de época nos daría igual. No daría igual. Está muy bien. Pues. Y, en fin, yo he escrito también esta de Cuatro perros verdes, que es un poco también el despertar de juvenil ante la vida, aunque está tratada de una manera muy distinta. Pues, don Pío, si le parece, lo dejamos aquí con la promesa de volver la próxima semana aquí a Decisión Radio e Historia de una época. Exactamente. Vale, un abrazo muy fuerte, don Pío. Hasta ahora. Un abrazo, patrón. Adiós.